Bienvenido. Esta música es terrible. Es increíble. Estamos medio en un bar. Estoy como De con un... repente es Puro, todo raro. serio. Estoy con, Ay, amor. con un habano en la boca y un Blue Label en la mano, ¿entendés? Un Con bolo esta en el orto. música. Johnny Y Walker. un bolo en el orto. Bueno, Pará. bienvenidos, gente. Bienvenidos Welcome. al episodio de hoy de Pásame la Lupa. ¡Pásame la lupa! Bueno, bienvenidos, gente, bienvenidos. Hoy con una tarde calurosa, no tan calurosa como la de la semana pasada. No, Que igual. fue la semana terrible. pasada Que fue empezamos a terrible. chorrear agua. Pero hoy arrancamos con una energía especial. Chau chicos. Chao chicos, me tengo que ir. Hoy arrancamos con una energía especial. Hoy arrancamos un programa. Se te vio la cara de Hoy arrancamos un programa con una historia que es un clásico argentino. argentino. Sí, se yo ve creo aquí. que es el primero que escuché de acá. Totalmente. De hecho, en alguna de las recorridas que te hacen en micro por la ciudad y demás, es uno de los primeros casos que te cuentan. El petizo orejudo. Increíble. Cayetano Santos Godino. Nuestro querido Cayetano Santos Godino, una persona que marcó un antes y un después en la historia argentina. El primer asesino serial de Argentina tan chico. Sí, es terrible. El es más joven una de acá, persona. pero seguramente. Pero aparte que estamos hablando de Sociópata se dice. 7 años y el loco ya estaba Completamente arrancando con sus desquiciado fechorías. y fuera de control. Es una persona que al no recibir límites fue incrementando el nivel de su macabrez mental. No sé Que cómo encima, se o sea, llama. los límites igual los tenía, pero no tan marcados. Porque un límite, el padre le marcó varios límites, creo. Yo creo que 27 límites le marcó el Pero a padre. él no le importaba mucho. No. Sí. Primero, hola a todo el chat, obviamente, hola a los conductores. Quiero hacer una pregunta. Hola, Produ. Quiero hacer una pregunta al chat si conocían este caso. Porque a mí me pasó que lo conocía mucho de nombre, pero nunca escuché o vi la historia. O sea, quiero saber si conocían el caso. Yo no soy en el chat, pero respondo. Yo me vi muchos casos argentinos, porque soy muy de acá. O sea, también veo casos afuera, pero vi muchos de acá y creo que es uno de los más conocidos, pero no sé si tanto. O sea, es de los más conocidos por nombre del petiso orejudo, pero no sé si la gente sabe mucho lo que hizo. Como que se sabe que era un asesino, no sé qué, y que era chico y por eso se conoce, pero no sé si sabían la historia. O sea, yo la historia no me la acordaba mucho porque la vi hace un montón cuando veía casos de Paulette, creo que era en 2008. Claro. No, yo lo conocía de nombre, al igual que ustedes. Había hecho la recorrida esta, no me acuerdo, Buenos Aires un misterio, o un misterio en Buenos Aires, algo así se llamaba. Que era una recorrida que te hacen en micro. Vos pagas una entrada y te van llevando por distintos puntos turísticos de la ciudad. Y dentro de esos puntos turísticos de la ciudad que te llevan, se encontraba uno de los lugares donde había estado el petiso orejudo. No vivido, creo que no era la casa de él, sino que era un lugar donde había realizado, Claro, llevado a correcto. cabo uno de sus crímenes. Él vivía por Parque Patricios. Sí, es una... También le decían el asesino de Palermo, pero es mucho más conocido por Sí. el petiso orejudo. Sí, no, aparte era el nombre que le dieron en el barrio desde el primer momento, o sea, sí era como lo conocían de hecho los vecinos, porque ellos cuando lo veían pasar a él, bajaban todas las persianas, todo, porque él iba insultándolos y les revoleaba piedra, les rompía la ventana, era La verdad es que desde muy chico estaba muy mal de la cabeza. muy conflictivo, Sí, una sí. persona que desde siempre... Pasa que tuvo- bueno, muy psicópata. Nunca igual había escuchado de alguien que sea tan chico así tan psicópata. Sí, Como en yo el la caso verdad- anterior de los puchos, como que él arrancó de grande, ponerle a secuestrar gente, a matar y no sé qué, todos Claro. en masa. Igual yo pero- creo que cuando tenés eso en la cabeza. Lo que pasa es que... Para mí lo tenés siempre Lo hasta que tenés algún día se te siempre. despierta. Pasa que por eso, Es por un eso. shock que Era sea tan chico, chiquito. tipo 7 años y ya atacando nenes. Sí, a mí lo que me despertó la duda de este caso es que obviamente también le pasó a los investigadores cuando lo estaban viendo, es ¿realmente existe una persona con la maldad encarnada desde la cuna, o sea, desde el nacimiento? ¿O son factores, contextos en No, los la que psicopatía, él o sea, vive? además, o sea, lo que yo tengo entendido por psicopatía es que además de ser un factor que sea por el desarrollo de tu familia, hay gente que nace psicópata. Para mí es un poco y un poco. O sea, capaz es una naces con condición eso. mental. Claro, es que yo creo que un psicópata puede terminar siendo un asesino, pero no todos los asesinos son psicópatas. A eso es a lo que voy. No, para mí todos los asesinos son psicópatas, pero no todos los psicópatas Son asesinos, claro. Claro. Yo iba a decir eso. O lo dije al revés. Lo dijiste Claro, al revés. revés. Por eso. Ah, bueno, eso. Pero- Porque
Para mí también tiene mucho que ver dónde te crías, quién te cría, cómo te cría. A también, o sea, no tuvo una crianza muy copada, que digamos, no tuvo una infancia muy divertida. Entonces, al ser psicópata y encima todo lo que le pasó es como que también le despierta un... Totalmente. Aparte con como un que contexto... conecta los cables, ¿entendés? Y dice, bueno, listo. Un contexto de violencia familiar que no ayudaba al desarrollo de esta persona. Es una persona que desde chico tuvo este problema de desarrollo. Tenía muchos dolores de cabeza, fiebre, vómitos, diarrea. Eran factores que, según la familia y lo que teorizaban, no podían, o sea, no permitían que Cayetano se terminara de desarrollar como una persona promedio, digamos, ¿no? Era una persona que medía 1,51 cuando llegó a su estatura máxima, lo cual da mucho que pensar teniendo en cuenta los crímenes que llevaba a cabo, la brutalidad de los crímenes, lo crudos que eran los asesinatos que cometía. Y en un cuerpito tan chiquito, en un tamaño tan reducido, es impresionante. Uy. Era petit. Casi... Empecemos por orden, entonces así contamos bien la history. Primero, antes de empezar, aviso parroquial. Obviamente este es un caso de hace un montón, pero respeto a todas las víctimas, hablamos con todo el respeto del mundo. Si decimos datos incorrectos, también sepan disculpar. Vamos a hablar desde el respeto y... Habiendo terminado el disclaimer, damos por comenzada la sesión. A ver, pasame la lupa. Así que nada, bueno, arrancamos primero contando un poquito quién fue Cayetano Santos Godino, alias el Petiso Orejudo. Nació un 31 de octubre de 1896, fue el primer asesino serial tan así joven de Argentina. Y, ¿qué iba a decir? Fue responsable de 4 asesinatos, 7 intentos de asesinato y 7 prendía fuego todo, básicamente. 7 incendios. Era una persona, bueno, que después se terminó conociendo no solo su psicopatía, sino también su piromanía. Que también, bueno, era un rasgo bastante característico de su personalidad también. Él provenía de una familia con ascendencia italiana, si no me equivoco. Sí. Y no se sabe bien si tenía 9 o 10 hermanos, pero el padre de la familia era una persona muy violenta y desafortunadamente su hijo predilecto para desquitarse y maltratar era Cayetano. El padre Fiore Godino era alcohólico, era golpeador y tenía sífilis antes de... Sí, contrajo sífilis previo a los embarazos. engendrarlo a... Muchos de los hermanos de Cayetano también tenían problemas de epilepsia, tenían diversos problemas neurológicos que se creen que son provenientes a... Que todos nacieron ya con esos problemas de salud, digamos. Sí, y además, bueno, sumado a eso el hecho de que si bien Cayetano se sabe que era al que más repercutía la violencia de su padre, se sabe que también su padre golpeaba a todos sus hermanos e incluso a su mujer. Entonces, bueno... Ya ahí tenés una vida que si vos creces viendo cómo tu papá le pega a todos tus hermanos, cómo te caga trompadas a vos, cómo le pega a tu mamá, muy bien de la cabeza no vas a quedar. Más si era así ya psicópata, que ya nació con eso porque tan chico. Aparte, no eran simplemente golpizas con las manos, sino que también golpeaba con palos de madera o con cinturones de cuero. Y eso no son objetos que te dejen cicatrices leves, te dejan marcas para el resto de tu vida. Entonces, es un dato no menor, la verdad, tener en cuenta el contexto familiar. El contexto familiar más allá de su psicopatía, digo, ¿no? Es algo que es bastante importante, creo. Sí, aparte pasó su niñez en la calle, o sea, estaba vagando todo el día, había ido al colegio creo que 3 años nada más. Lo único que sabía escribir era su nombre y su apellido, no sabía cómo se llamaban las letras, no sabía nada, o sea, le enseñaron cómo se escribía su nombre y sabía hacer eso. Claro. No sabía contar, no sabía hacer nada. Sus profesores se referían a él como alguien totalmente bruto, retrasado. Le llegaron a decir idiota. Sí. Lo echaron de 5 colegios por primero molestar, por violentar a sus compañeros y porque no prestaba atención, o sea, no quería aprender. Sí, siempre lo describieron como un chico muy distraído a él. Siempre lo describieron como una persona que le costaba enfocarse, como que siempre lo notaban medio volado del tema de conversación. Y bueno, claramente esto influyó muy negativamente en su educación y en su desarrollo académico. Pero bueno, como bien decías vos, siempre estuvo en la calle, siempre fue un pibe que estaba... Y como dijiste antes también, que los vecinos medio le tenían miedo o le tenían...
ni siquiera respeto. Pasaba él y se escondían, porque Sí. sabían Sí, ya que, sabían que era una persona problemática. que le gritaba, que le tiraba algo, que te escupía, cualquier cosa. O sea, era como Totalmente. que lo veías y sabías que algo te iba a hacer. Totalmente. Es más, un factor importante, no menor de mencionar, me parece que es que se sabía que él consumía alcohol y Sí. Ah, desde muy chico. desde los 7 años. Desde o sea, muy lo joven. veían en las calles en estado de alcoholismo, Sí. completamente. Sí, además de que yo creo que una quema de etapas tan temprana como la que sufrió este No, si chico, tomar alcohol a los 7 años. sí o sí te termina No, te repercutiendo frena de alguna también, manera. o sea, ya más allá de los problemas que él tenía, el alcohol te frena el desarrollo del cerebro, o sea, es Por terrible. supuesto. Pero bueno, pasado el tiempo, él se fue desarrollando de esta manera, en este contexto tan así, vamos a decirlo, agresivo, como muy dejado, un pibe que fue muy abandonado por su familia, de cierta manera, cuando era chico. Empezó a comportarse medio extraño, Sí. atacando animales. Abría gatos para destriparlos, le cortaba las alas a los pájaros. ¿Y Sí, qué decía los degollaba patos. Degollaba patos. Los decapitaba, básicamente, y después los guardaba como trofeos abajo de su cama. Generalmente Tenía eran pájaros. Una cajita llena de pájaros Sí, completamente descuartizados. descuartizados debajo de su cama, Sí. que Sí. posteriormente fue encontrada por su padre. aquella caja. Sí, eso bueno, obviamente despertó una Preocupación. sí, Igual una despertó la sospecha. preocupación tarde después de que ella mató gente e Claro. intentó matar. Por supuesto, pero bueno, habiendo pasado los años, el 28 de septiembre de 1904, Él con 7 años. él a sus 7 años engañó a Miguel de Paola, que tenía un año, pobrecito, un joven muy chiquitito. Lo llevó a un terreno para golpearlo y lo terminó revoleando a un espino. Lo bueno es que la pobre víctima pudo sobrevivir, llegaron a agarrarlo a tiempo y se lo llevaron detenidos tanto a él como, bueno, obviamente a la víctima para entregarlos a su familia, porque eran los dos menores de edad. Claro. Y- Claro, él con 7 años y la criatura creo que tenía casi 2 años. Sí. Sí, casi un año y 18 meses era. Sí, Un año y medio. 18 meses, Ujú. si no estoy mal, y el problema fue que la criatura estaba en un grado muy deplorable, o sea, estaba muy lastimado y aún así la policía no pudo hacer nada, lo devolvió Dice que a su era un familia nene. porque era menor justamente. Es que la justicia no tenía mucho que hacer en esos casos, o sea... Y aparte ahora tampoco te hacen nada, o sea, trayendo a la actualidad, un niño lo dejan suelto, no sé Sí. si lo agarran para meterlo preso. Justamente por el mismo motivo, capaz lo mandan a una correccional, Claro, Claro. sí, pero no te digo pero para la no, cárcel. digo, no lo meten claramente ni en un calabozo, ni preso, ni nada, porque lógicamente no tienen penalmente la capacidad de razonar con qué están haciendo. Ese es como el resguardo legal. Además es un shock también ver a un nene tan chiquito haciendo ese tipo de cosas, o sea, Sí. yo como policía no... Claro. Me quedo ¿Qué un poco haces? como, sí, o sea, es una situación difícil. Y bueno, para la sorpresa de todo el mundo, un año más tarde volvió a realizar otro ataque. A otra niña de 18 meses Ujú. le pegó con una piedra en la cabeza y le abrió la cabeza y la descubrió la madre, creo. Sí, Sí. Que hicieron lo mismo, o sea, la policía fue, lo vieron, no sé qué, pero lo dejaron suelto porque era un nene, o sea, tenía 8 años, si Claro. fue un año después. Y nada, no podían hacer mucho. ese es el problema. Cada vez que lo encontraban, estaba a lo sumo 1 o 2 días que lo tenían No, ahí. lo dejaban y ir lo esa largaban. misma noche, Sí. porque no se sentían capaz de hacer nada en contra de él. Y claro, lo que pasa es que es un niño después de todo, no hay nada judicial que te respalde, no hay una ley que te respalde para retenerlo ahí en contra de su No, voluntad. aparte, el típico, son cosas de chicos. Claro, bueno. Que acá no eran cosas de chicos, o sea, estaban adelante de un psicópata, pero bueno, no lo sabían. Claro. A los 2 años creo que fue el próximo... Sí, ¿Cómo el... fue esa muerte? No, lo mismo, no, su no. modus operandi era que los agarraba, igual este era una bebé, así que supongo que... Este no la- falleció igual, No, atención. estaba Claro, vivo. estos dos primeros fueron intentos de... Se Claro. lo llevaba a un baldío, él lo llevaba engañado a los niños porque eran niños entre 1 año y 5, porque Sí. él era muy chico y no podía agarrar a alguien, a una víctima más grande. Claro, Entonces los agarraba y los engañaban que les iba a dar caramelos y lo acompañaban. Entonces claro. cuando llegaban al baldío, porque no lo iba a matar en el medio de la calle, lo llevaba a medio a un lugar en el medio de la nada, nada, les hacía maldades. Primero empezó con eso, le pegó un piedrazo en la cabeza, al otro lo tiró a un lugar lleno de espinas, ya su tercer víctima, pobre, no
no sobrevivió. No contó con la misma suerte que... No, tenía Claro. 3 años de edad, el 29 de marzo de 1906. Desapareció María Rosa Fase, que bueno, como bien decía Valen, tenía 3 años y lamentablemente pasaron 6 años hasta que descubrieron su fallecimiento. A esta niña intentó estrangularla y cuando la dejó medio entre la vida y la muerte, la tiró a un pozo y la enterró. Primero le tiró tierra encima, después le puso latas como para que no se vea. Y se dice que la niña murió enterrada viva, o sea, se asfixió Claro. por no tener aire para respirar. Exactamente. Así que bueno, luego el 5 de abril de... Ese fue su primer asesinato. Sí, ese fue el primer asesinato de Cayetano. Tenía 9 años. Sí, 9 años. El 5 de abril de 1906, Cayetano, a sus 9 años, fue entregado a la policía por su padre después de encontrar toda La esta caja serie de pájaros pájaros. descuartizados que tenía bajo su propia cama, Su ¿no? propia cama. Que la verdad es que yo llego a encontrar a mi hijo con una caja llena de pájaros descuartizados. Pasa y que no sé si antes se preocupaban tanto, o sea, no sé si es como ahora, ponele. Yo claramente no se preocupaban tanto porque, bueno... dando opinión nuestra actualidad, es ahora. Sí, estamos como un poco más... Más que a la policía lo llevas a un psiquiatra, creo Sí, yo. ¿vale? sí. estamos directo. más en contacto con la importancia de la salud mental que por ahí en ese momento. En Claro, ese ahí momento no sé. Ujú. no podían llegar a ver tal vez la magnitud de lo que estaba haciendo el nene. O sea, Exactamente. Tengo una pregunta. Sí. Diga. ¿Qué hacía? O sea, en todos esos casos anteriores, donde a él lo descubren, que no llegaron a ser muertes, Ujú. pero que lo agarra la policía y todo eso, ¿lo llevaban ahí a la casa de sus padres? Lo llevaban a la comisaría, primero lo tenían retenido ahí durante el día y a la noche lo largaban y él se volvía a la casa. Claro. Pero no le daban aviso, tipo, yo quiero saber si había tipo alguna opinión o algo de los padres por parte de él. O sea, entiendo también el contexto de que los padres tampoco le daban mucha bola. Primero eso, después yo creo, no hay algo que te lo diga, o sea, no encontramos información que te diga tipo el padre le decía tal cosa. No, no Claro. sé, O pero- sea, no No hay, hay, como no esa hay ningún información. registro como... Se entiende que lo cagaba a palo, o sea, que le pegaba Sí. por Sí. estas cosas que hacía. Claro. Por eso luego le encontraron tantas cicatrices en el cuerpo y en la cabeza que Ujú. es como que esa fue la información Claro. de lo que le hacía por todo esto que él, por todo lo que Cayetano. No olvidemos que es un caso que tiene 120 años Claro, no hay prácticamente. tanto, o sea, No hay tanta ponele- información de qué pasaba entre caso y caso. Lo que sí se sabe detalladamente, justamente por los informes policiales, son los acontecimientos delictivos, digamos, ¿no? Claro, No, y no ahora las necesariamente de los fechas, de los asesinatos. nombres. No es detalle menor que el padre haya sido una persona violenta. Yo creo que de un padre violento, ver que tu hijo es violento, no te sorprende tanto, pero porque Claro. vos mismo no considerás esa violencia como mala. Entonces Exactamente. no También mandaba a los hermanos más grandes a que le peguen. Cuando él se cansaba de pegarle, le decía a los hermanos más grandes que le peguen. Claro. Claro, entonces no sé qué tantos límites le pudo haber llegado a dar si en realidad no creo que haya considerado la violencia del nene como algo malo, Claro. comparándolo con su propia violencia, ¿no? Volviendo ahí cuando el padre encuentra todas las cajas de pájaros en la casa, qué sé yo, lo llevan a un correccional que duró 2 meses y lo largaron a la calle porque volvemos a lo mismo, no lo soportaba nadie porque era muy pesado Claro. y era muy violento. Violentaba mucho a la gente. Y volvió otra vez a la vagancia en la calle, estaba todo el día vagando en la calle y nada, cometiendo estos Sí, crímenes. y no solo eso, sino que también le robaba las bebidas alcohólicas a los vagabundos que encontraba en la calle, les robaba el alcohol, el whisky, el ginebra generalmente, Sí. que era lo que más tomaba, y se lo llevaba y se lo tomaba a él. Mismo caso con los cigarrillos y demás, ¿no? Para seguir fumando y bebiendo. Pero bueno, eventualmente el 9 de septiembre, De 1908. Zacarías Caviglia, dueño de una bodega, descubre a Cayetano tratando de ahogar a Severino González, de 2 años, en un bebedero de caballos. Sí. Es terrible. Me parece una locura que siento que es el primer caso de él que no es tan disimulado, que no son un baldío, sino que se arriesgó más a que lo encuentren, que fue justamente lo que pasó. Y yo creo que es algo Aparte que... la bodega esta estaba ubicada frente a un colegio. Claro. O sea que había gente todo el tiempo ahí caminando, yendo y viniendo. O sea, no era que era un lugar en medio de la nada, como decís. Sí, sí, sí. Yo sea, creo era- que igual, viéndolo en retrospectiva, viendo el caso completo, ya después vamos a entrar un poco más en detalle en esto, él cuando tenía estos periodos en los que estaba en algún reformatorio o Volvía en alguna como más- cárcel, volvía recargado. Entonces, capaz antes era más cuidadoso con esto de, che, me lo llevo a un baldío, me lo llevo a un lugar donde no hay nadie, y ahora, después de estos 2 meses, como a modo de vendetta, de venganza contra, no sé, la sociedad, poner el nombre que quieras, terminaba como haciendo las cosas más
peor, ¿entendés? Sí, no, y también creo que, o sea, en cierto punto, mandarte tantos intentos, un asesinato, que te salga bien y que, o sea, que no tengas ninguna Es que el consecuencia. chabón no paraba. Te aviva, o sea, es como que decís, bueno, o sea, no tengo consecuencias. puedo Aparte hacer le lo que divertía. quiera. Le divertía cual. hacer eso, le divertía prender fuego, le divertía lastimar gente. 6 días más tarde, creo que era el 15 de septiembre de ese mismo año, son 6 días más tarde, quemó los ojos de un niño, le quemó los párpados a un nene de 2 años, le apagó un cigarrillo en los ojos. Ahí también, en el medio de la nada, la madre del niño lo vio, pero Cayetano salió corriendo. La pobre víctima se llamaba Julio Botti y tenía 1 año y 10 meses. La verdad que es terrible como madre tener que ver a tu hijo con los párpados quemados por un cigarrillo por otro niño. O sea, es terrible realmente. Bueno, después de esa eventualidad lo terminaron mandando a la colonia de menores de Marcos Paz cuando tenía 12 años. Y ahí estuvo 3 años donde aprendió a escribir, aprendió a leer y a contar hasta el número 100, si no me equivoco. Y nada, después obviamente lo largaron de nuevo a la calle y siguió vagando, que para esto ya estamos en 1912. Sí. Sí, en realidad, primero lo que aprendió ahí fue principalmente a contar. Aprendió algunas letras, no aprendió como tal a leer, sí, obviamente a escribir y a leer las letras que le enseñaron, pero no terminaba de absorber todo, que es algo que después vamos a ver en qué sentido repercute en uno de los casos. Y posteriormente, en 1911, después de haber estado 3 años internado, vuelve a su casa, vuelve a vagar, consigue un trabajo que le dura 3 meses, la verdad es que... Porque de todos lados lo echaban. De todos lados lo terminaban sacando porque nadie podía tener a tal persona en presencia. O sea, imagínate que es una persona conflictiva, para un trabajo no es una persona, un empleado deseado, ¿no? Y ahora sí... No, sí. Cuando vuelve a atacar, si lo decimos de alguna manera, fue el 17 de enero de 1912, prendió fuego una bodega, ¿era? Sí, una bodega. Y esperando que lleguen los bomberos, dijo que le gustaba ver cómo los bomberos llegaban al lugar y se metían y se prendían fuego, o sea, no morían por el fuego, pero se tenían que meter para apagarlo, entonces a él le gustaba esa sensación de que la gente se meta en el fuego y ver cómo ardían. Claro, sí, se quedó 4 le da horas, placer. Las 4 horas que tardó en apagarse ese fuego, él estuvo ahí viendo como los bomberos entraban. Sí, él relataba y le gustaba ver a los bomberos perderse en el fuego. Esa era las palabras que usó él, ¿no? La verdad que te da que pensar, te da mucho que pensar. Y bueno, eventualmente el 26 de enero de 1912, de ese mismo año, Arturo Laurora fue su próxima víctima. Que bueno, hay muchas teorías al respecto, todavía hay debates sobre... Todavía no se sabe qué pasó. Todavía no se sabe bien quién fue. Está la teoría principal de que fue el petizo orejudo, pero... Hay realidad... ciertos factores, perdón. ¿No? Hay ciertos factores que indican que sería algo diferente porque este cuerpo primero tenía una edad diferente a todas las anteriores víctimas. Era un niño de 13 años, cosa que no coincide con las víctimas del petizo, porque justamente el petizo buscaba a niños chiquitos que con su estatura le sea fácil pudiera manipularlo, digamos. Pudieran manipularlo. Y además lo que pasó con esta víctima es que también fue abusada, ¿no? Sexualmente, que esto es algo que en los anteriores casos no había habido ningún indicio de intento de abuso también. Entonces, exactamente. Fue algo muy diferente y por eso todavía está en duda si realmente fue obra del petizo o no. Claro. Arturo Laurora en este caso fue encontrado golpeado y semidesnudo en una casa en la calle Pavón, que en ese entonces estaba como... Era un baldío, o sea, sí, también estaba... Era una calle no muy habitada y precisamente esa casa en la que lo encontraron estaba deshabitada, era una casa abandonada y bueno, lo encontraron en ese estado ahí. Justamente, bueno, el modus operandi que lo conecta al petizo orejudo de alguna manera es que estaba estrangulado. Sí. Pero después, bueno, con esto de que el cuerpo también estaba con indicios de abuso sexual y con el hecho de que tenía 13 años, como que empieza a tambalearse un poco esta idea de que haya sido el petizo orejudo y se tenían también a otras 2 personas en cuenta como culpables para ese caso. El 7 de marzo de 1912 fue encontrada Reina Bonita Vainikov. La prendió fuego en la calle, ahí. Sí. Le prendió fuego el vestido y la nena se empezó a prender fuego. No me acuerdo cuántos años tenía, creo que tenía
5 años. Una niña de 5 años. No murió en el instante encima, estuvo 16 días agonizando del dolor de las quemaduras y murió a causa de esto. Sí, en el Estuvo hospital. 16 días agonizando. Murió Pobre por las criatura. propias quemaduras encima, eso es lo peor. Sí, que es una un locura el dolor. cómo pudo aguantar tanto. Sí, pobrecita. Y bueno, 16 días, la verdad que es un tortuoso camino para... Una para nena morir. de 5 5 años, años. encima. Y Completamente además, inocente. sí, lo curioso es ver cómo ahí pudo mezclar las dos cosas, tanto la Tipo el piromania fuego y- Claro, exactamente. El querer exactamente. matar a alguien. Sí. Sí, pero bueno, después también pasaron los meses. Pasaron unos cuantos meses. En noviembre fue el próximo ataque, el 8 de noviembre. Ujú. Antes de eso, el 24 de septiembre de 1912, se metió a Una bodega. una bodega, no encontraba el machete, y mató de 3 puñaladas a una yegua, o sea, a un caballo. Ah, sí. Que tenés que matar a un caballo siendo encima Sí. un petizo. O sea, mató un Sí, son medía enormes. 1,50, no sé si dijimos cuánto medía. 1,51. 1,50, 1,51. Y en 1912 tenía 16 años. mató a un caballo. O sea, ya no era un gatito, ¿entendés? Que igual también está mal. Pero yo digo, un caballo es Sí, enorme a ver, al lado de... la escala, pasar de un pájaro, un gato a un caballo, la verdad. Y a que niños bastante. también. Sí. Y también en esos meses prendió fuego 2... Creo que eran edificios más, pero no edificios como los de ahora. Eran... Sí, obvio, en la Tipo época un eran ventillo. edificios, claro. Sí, sí, pero sí. fueron apagados fácilmente, así que nada. Pero él se quedaba ahí esperando a ver cómo todo se prendía fuego porque le gustaba ver el... Nada, pirómano. Exactamente. Ahora Después, sí, el 8 de noviembre. el 8 de noviembre de 1912, ese mismo año, ese año se mandó todos los mocos sí, mató juntos. todos juntos. Lo encontraron intentando ahorcar a Roberto Russo, quien tenía 2 años en aquel entonces. Bueno, obviamente lo encontraron, lo mandaron a la comisaría y él supuestamente a modo de defensa dijo que lo encontró atado de pies y manos y que lo quería ayudar a salir de esa situación, que lo estaba intentando liberar. Y obviamente por falta de pruebas lo terminaron liberando, Como todo. en todos los anteriores casos. El 16 y 20 de noviembre también, que fueron ¿cuántos días después? Y unos días Ahí, 8 después. días después. Sí, 8 días. Se registraron 2 ataques más, que fue a 2 niñas de 3 y 5 años, que eran Carmen Gitone o Guitone, no sé cómo se dice, Gitones, sí. y Catalina Naulener. También las intentó matar ahí en la vía pública, pero lo vieron y lo agarraron y nada, las niñas quedaron bien. Sí. Y nada, él... Lograron atraparlo hicieron antes nada. de que cometiera las locuras. Pero con la diferencia de nada, de una Sí, semana, ponele. Sí, es que fueron 4 días entre uno y el otro, o sea, una locura. Es terrible. Y bueno, eventualmente llegó el 3 de diciembre de 1912, ese fatídico año en el que hizo todo junto. Y bueno, cerca de las 10 de la mañana estaba Pascual Giordano, que era una ¿Qué persona... nombre antes, no? Pascual. Pascual, sí, Pero totalmente. encima es el nombre. Y O sea, Giordano, es un apellido muy clásico de los inmigrantes de acá. Sí, pero es muy... Eh, Pascual es muy nombre de antes. Sí, bueno, Pascual abrió su sastrería en el conventillo Progreso, en el número 2585. Y Gesualdo, su hijo de 3 años, estaba sentado en la puerta y aparentemente esta persona Pascual estaba ahí Trabajando. atendiendo, estaba trabajando, estaba haciendo lo que tenía que hacer, descuidó a su hijo unos minutos y cuando se dio vuelta no estaba más y empezó a correr. Salió corriendo de la... Desesperado. Buscando a su hijo de 3 años porque había desaparecido. Claro. Pasó por la colonia, ¿cómo se llamaba? Sí, La Quinta Moreno. La Quinta Moreno pasó por Que ahí. era un baldío. Era un terreno baldío y lo encontró a nuestro Cayetano querido ahí Cayetano parado. ahí parado, sin nada en las manos, sin ningún indicio de haber atacado al menor, pero le preguntó, che, ¿lo viste a mi hijo? ¿Es así? ¿Es asá? Le dice, no lo vi, pero bueno, llame a la policía. O sea, completamente desquiciado porque él sabía que lo que había hecho. Totalmente. Y él mismo le sugirió la idea de que la policía ayude a buscarlo. buscar el cuerpo. O sea, completamente fuera de la realidad. Claro. Ahí Cayetano se fue a su casa, durmió Aprovechó tranquilo, la como yo no oportunidad. hice nada. Exactamente. Horas más tarde se encontraron el cuerpo del niño ahí en ese baldío de la Quinta Moreno. Estaba ahorcado, Ujú, lo había estrangulado. sí. Y lo que fue diferente a los otros casos es que le clavó en la sien un clavo de 10 centímetros, se lo martilló con una piedra y le atravesó la cabeza. Sí, la cuerda le había dado 13 vueltas al cuello, una Sí. locura. Y la piedra fue encontrada ahí al lado del Estaba al lado del cuerpo. cuerpo. Claro.
O sea, ahí ya estamos hablando de que el modus operandi, si bien se mantenía, esta cosa de extorsionar a nenes para llevarlos a un lugar alejado y ahí matarlos ahorcándolos, además se le agregó esta cosa del clavo, que era como Era algo más retorcido. más o sea, retorcido ya y no que era no estaba tan solamente- meditado, creo yo. Eso lo encontró ahí para mí Sí, para mí sí, y lo dijo, encontró y dijo, listo. calza, por algún motivo en su, O sea, en en su su mentalidad. retorcida cabeza. Así que bueno, le terminó clavando un clavo de 10 centímetros en una de sus sienes. La verdad que es horrible. Esa misma noche hicieron el velorio, creo que era acá en este lugar. En la el propio conventillo. En la sastrería del padre hicieron el velorio, a cajón abierto, como se hacía antes, Ujú. muchas horas de velorio. Cayetano cae al velorio, se acerca al cajón, todos pensando que iba Claro, o sea, bien. el nene entró al lugar donde lo estaban velando y todos pensaron que venía a dar el pésame, que conocía al otro nene, pero sin embargo Cayetano pasó directo hacia la tumba, Hacia el cajón. hacia la tumba, no, hacia El el cajón. cajón, para agarrar la cabeza del fallecido y dar la vuelta de manera en la que se vea el agujero. Ujú. Él El quería agujero ver que si había el dejado. clavo Quería seguía ver, ahí. Claro, si el clavo exactamente. estaba ahí. Y bueno, el padre Pascual lo conocía porque lo había visto varias veces en el barrio caminando por la zona, porque bueno, eran vecinos después de todo. Y cuando vio esto, claramente fue algo que dijo, ok, acá hay algo raro, llamó a la policía, avisó y lo terminaron deteniendo a Cayetano. Lo fueron a buscar a su casa, lo revisaron y tenía las alpargatas llenas de sangre, Sí. que era la sangre de la víctima, Ujú. por los martillazos que tenía en la cabeza. Y tenía en el bolsillo un recorte de diario, que no me acuerdo qué víctima tenía en el diario. Fue la víctima anterior. Había salido en el diario una noticia que había aparecido muerta tal persona, de tal edad, no sé qué, ahí te veremos la fotito. Y él se lo guardó porque vio la foto de la víctima y lo reconoció, porque Ujú. como dijimos antes no sabía leer, o sea, tenía como... Claro. Agarraba un par de cosas pero no sabía leer y él dijo que lo guardó porque era como su trofeo. Claro, como que se sintió importante o reconocido por Exactamente. la hazaña que había hecho, lo vio como un mérito que salga en el diario y decidió conservarlo. Claro. Pero fue lo que lo inculpó, además de el cordón que utilizó para Sí. con todas sus víctimas, lo tenía puesto. Lo usaba de un- cinturón. Y tenía la punta del cordón estaba quemada, como el que habían encontrado también en la víctima anterior, creo. Ujú. Sí. No recuerdo bien los nombres, disculpen. Nada, era la misma. Y Sí. la usaba de cinturón como si Como fuera, si no nada, sé, sí, normal. tal cual. Después también un punto muy importante en el declive de Cayetano como criminal, que ahí fue el momento en el que después eventualmente lo terminan interrogando. Cuando lo agarran en este caso, los investigadores Peire y Bassetti, que eran quienes estaban a cargo de la investigación, supieron de inmediato que estaba conectado con los otros casos. Entonces comenzaron a hacer una serie de interrogatorios a los cuales Cayetano se resistió por varias veces hasta que eventualmente terminó confesando incluso el asesinato de la Aurora, que fue el niño de 13 años, que él se hizo cargo de ese asesinato, quizás buscando este reconocimiento que encontró en el diario, ¿no? Esta cosa de, che, yo también lo maté a Sí, fui este. yo. Ya que me están encontrando, bueno, les cuento. Sí, También sí, lo sí. de la niña, lo de Reina Bonita era. Sí. No recuerdo. Claro, eso tampoco, no le habían adjudicado ese caso justamente porque no se habían encontrado un cuerpo Claro. y él terminó admitiendo Diciendo el delito. dónde estaba enterrada la... Claro, Vainikov era el apellido. La criatura, la policía fue a buscarla, pero habían construido una casa de 2 pisos Claro. y era imposible. No había manera Encontrar- Pasaron de recuperar. desde el asesinato hasta el punto en el que él confesó, pasaron 6 años, así que lógicamente sin el conocimiento de nadie sobre el caso, terminaron edificando ahí y lógicamente eso dificultó el encontrar el cuerpo de la niña, ¿no? Que nunca fue encontrado el cuerpo de Reina Bonita. Claro, así que esa familia no tiene un cuerpo que enterrar ni una tumba que llorar, ¿no? Otra cosa que también hacía, se masturbaba cuando mataba a alguien o cuando prendía fuego algo, se masturbaba porque claramente le daba placer lo que Le hacía. generaba placer sexual, eso es todavía más retorcido, creo No, es yo. terrible. Y llegando ya al 31 de octubre, que no tengo el año, ¿lo tenés?
Sí, ¿Ese mismo año fue? para este punto, sí, fue en ese mismo año, fue en 1913, que fue cuando, bueno, pasó un año. pasó todo este año, lo agarraron en diciembre, esto fue en octubre del año siguiente, de 1913, lo terminan absolviendo a él, pero antes, mientras estuvo detenido, bueno, obviamente confesó estos 4 asesinatos, 7 intentos de asesinato y 7 incendios, pero además lo revisaron los médicos de la penitenciaría y le descubrieron 27 cicatrices en la cabeza. Solo en la cabeza. Le encontraron daño cerebral que se lo adjudicaron, por supuesto, a todas las golpizas que le propinaba el padre. O sea, era completamente lógico. Pero, o sea, 27 cicatrices. Te tienen que pegar para que te queden 27 cicatrices. En la cabeza, aparte, porque si la dividís en el cuerpo, bueno. Claro. Pero solo en la cabeza. Y aparte tengamos en cuenta que él era una persona chica. Claro. Era petizo, justamente. No era grande su cabeza como para hacer 27 cicatrices. Claro. Y bueno, lo terminaron diagnosticando como una persona desequilibrada mental e irresponsable, incapaz de comprender la gravedad de sus actos. Esas fueron las palabras que usaron los médicos. Justamente por eso lo absolvieron. Exactamente. Absolvieron. Sí. Y fue enviado a un instituto mental. Sí, hago una breve corrección, fue el 31 de octubre de 1914, me equivoqué antes. Fue 2 años después de que lo atraparan. Lo mandaron al hospicio de las Mercedes en el pabellón de alineados mentales. Sí. Que ahí le dijeron si él prefería, vos tenés más... Sí, puntualmente el caso él fue absuelto por el juez Ramos Mejía por ser penalmente irresponsable, como comentamos. Lo terminaron enviando al hospicio de las Mercedes en el pabellón de alienados mentales por tiempo indeterminado. Claro, donde intentó asesinar a 2 de sus compañeros. A 2 de sus compañeros. Molestaba, los cargaba. Los acosaba, los miraba de manera intimidante, los golpeaba, por supuesto, y por estas mismas circunstancias lo terminaron derivando hasta la famosa Penitenciaría Nacional. Sí, bueno, primero pasó por la Penitenciaría Nacional. Y el 18 de marzo de 1923, ahí sí llegó a la cárcel de Ushuaia, que le dicen la cárcel del fin del mundo, en Tierra del Fuego. Sí. Bueno, las condiciones ahí era básicamente el Guantánamo argentino, era un lugar que estaba allá abajo de todo. Sí, que es conocida como la cárcel del fin del mundo, o sea, Por algo le dieron ese nombre, tiene toda la fachada, hoy en día ya la ves y te pone los pelos de punta, pero además tenía 2 salamandras esta instalación para calentar los pabellones. Que aparte es enorme, o sea, es enorme, esas salamandras no llegaban a calentar los pabellones. En las celdas hacían menos 10 grados, sí. O sea, era completamente frío. Sí. Era una locura. Y incluso estando estas salamandras prendidas, hacía un frío atroz. Las condiciones eran completamente inhumanas, los presos eran altamente violentos entre sí. De hecho, este lugar, la cárcel del fin del mundo, fue inaugurada en 1902 y estaba dedicada a retener a delincuentes reincidentes, reos de alta peligrosidad y presos políticos. O sea, eran esos 3 perfiles de criminales los que terminaban yendo ahí. Por eso se imaginan que claramente los compañeros de cárcel de Cayetano no eran los más agradables de tener. Un dato también que comentaban en el video que vimos, decía que su familia nunca los fue a visitar, no tenía amigos claramente, y es más, la familia se volvió a Italia, o sea, lo abandonaron acá en la cárcel y se fueron porque no querían saber nada con él. Lo abandonaron a su suerte totalmente. Igual tampoco muy fuerte, bien de la cabeza no estaban, porque si el padre era violento, alcohólico y qué sé yo, no estaba muy bien, pero bueno, él era peor porque había matado y había cometido un montón de delitos. Pero hasta este momento nunca se había encontrado con un panorama tan violento para con él en un penal. Siempre él era como el que terminaba siempre ejerciendo. Siempre hay uno más loco. Sí. Claro, siempre hay un loco más loco que el loquito, digamos. Por sus crímenes también. Si no me equivoco, creo que en el penal había un gatito. Sí. Y nada, con sus tendencias, Cayetano lo terminó asesinando. Sí, lo tiró a la caldera. Lo tiró a la caldera y bueno, eso fue un motivo suficiente para que sea violado, golpeado, maltratado. Sí, justamente a eso iba, los compañeros lo terminaban golpeando, lo insultaban, lo despreciaban y lo violaban constantemente, todos los días, sin freno. Era una situación completamente horrible, pero bueno, él nunca había vivido eso hasta ese momento, porque siempre era él el que estaba por encima de los demás, imponiendo
metiéndole miedo a sus compañeros hasta este momento, ¿no? Que fue como ahí en el momento en el que se topó con, che, acá no puedo joder. Luego, bueno, en 1927 se dio una de las cosas más curiosas. En aquella época había una especie de teoría que no recuerdo el nombre del algo con el ese, doctor que no me acuerdo. la terminó desarrollando. No estamos Que seguros. decía que todos los psicópatas tenían como los mismos rasgos físicos. Claro. La cara, la mandíbula ancha, los labios la frente- carnosos. La frente estrecha, y era una teoría que se basaba en que básicamente todos los asesinos en serie eran iguales físicamente. Claro, se habían basado en una serie de registros policiales que tenían imágenes de los distintos asesinos. Se dieron cuenta que había esta similitud de las orejas grandes, una Los brazos mirada, más largos. los brazos más largos, una mirada intimidante, la frente un poco más pequeña, las sienes un poco más juntas, la mandíbula bien tonificada, los labios carnosos. Eran todas cosas que iban notando. Y que el petizo orejudo tenía que el todas. petizo completaba ese espectro completo de características, y bajo esta teoría dijeron, bueno, si estas características son de personas que son asesinas seriales y demás, si le retiramos el tamaño de sus orejas, capaz baja su grado de criminalidad. Así que le operaron las orejas para achicárselas, pensando que iban a poder sacarle lo asesino de Exactamente. adentro. Por supuesto, no Claramente surtió efecto alguno. no. O sea, de hecho, se dice que esto del gato ocurrió 6 años más tarde de la operación. de esta operación. Así que te da una pauta de que el No nivel funcionaba, de claramente. Esa criminalidad teoría estaba un poco errónea. estaba basada un poco en Sí, cualquier sí, cosa. sí. Pero bueno, eventualmente terminó pasando el tiempo hasta que falleció. El 15 de noviembre de 1944, a los 48 años, por una hemorragia interna. Que igual hay varias como campanas de lo que pasó, porque el dato... Claro, a ver, la versión oficial, el dato Eso. médico, es que él falleció. Esto es simplemente Por una científico. hemorragia interna sí falleció, pero no Claro. saben cómo llegó. Si por una úlcera gastro... Sí, ellos lo denominaron como una hemorragia interna por proceso ulceroso gastroduodenal. Básicamente le explotó una úlcera. Y se murió de la hemorragia. Sí. Pero también dicen que los compañeros, de tanto violarlo, de golpearlo y qué sé yo, le provocó hemorragias internas y estuvo en el piso agonizando de 5 a 10 días Sí. y murió por eso. No se Claro. sabe bien qué pasó, pero bueno, la muerte oficial sí es tipo hemorragia interna. No Claro. se sabe cómo se llegó a esa A hemorragia. esa hemorragia interna, exactamente, porque la realidad es que una hemorragia interna pueden también generarla medicamentos, pero se sabe que Cayetano no era precisamente adicto a ese tipo de sustancias, era más del alcohol y del cigarrillo, entonces se descarta un poco esta cosa de, bueno, tuvo una sobredosis, tomó demasiados medicamentos, se le ulceró el estómago, lo que Claro. sea, el sistema gastrointestinal. Pero bueno, fue enterrado en esta misma cárcel de Ushuaia, de la cárcel del fin del mundo. Ujú. Estuvo ahí hasta 1947, si no me equivoco mal, que la cárcel cerró, así Ajá. que él, nada, igual. Sí, o lo sea, perdí. Profanaron la tumba, se robaron la cruz, la placa y su cuerpo. Sí. O sea, los huesos que quedan de él se los llevaron. No Se se, los sabe qué llevaron. pasó con el cuerpo. No, Dicen que... Sí. Sí, sí, sí. Dice que los policías usaron los huesos de Cayetano como trofeo también, para usarlos de portapapeles y cosas así muy macabras que decís. sí, bueno. era bastante retorcido. Son todos teorías y como chismento que se armó después. Esto obviamente es incomprobable, es Sí, inchequeable completamente, porque justamente se desconoce el paradero de los huesos. Si se supiera, ya los tendrían claramente en posesión de algún cementerio o alguna cuestión municipal o algo. Pero no deja de ser uno de los casos que estremeció completamente a la sociedad argentina, marcó un antes y un después en la historia criminal de nuestro país y a nivel internacional, porque es uno de los asesinos más jóvenes de la historia. En la cárcel de Ushuaia, que sigue estando pero no funciona como cárcel, es medio museo. Hay una celda, que es la que estaba el petiso orejudo, en la cual hay un muñeco de él que mide lo que mide él, todo. Ujú. Está con una soga... Hay mordiendo una soga. icónica foto de él que está mordiendo una soga con una serie de nudos y demás, y hicieron una réplica. Hicieron el muñeco ese y está acá en esta cárcel como muchos otros, pero bueno, vamos a centrarnos en este. Ujú. Y la gente va y lo caga a trompadas, lo prende fuego, lo rompe Sí. todo. Cosa que Y me en la parece una cárcel... locura también de la gente. Sí, medio tipo, estás si haciendo vas lo que a hace ver- él. Claro, Claro. si vas a un, qué sé yo,
a ese Porque museo. el muñeco es medio de cera, o lo había antes era medio de cera, le habían puesto velas abajo para que se derrite y como que caiga en el fuego. Ujú. Pero es lo mismo, o sea, que estaba haciendo él cuando Sí. atacaba a sus víctimas, como prendía fuego. Tal cual. Pero bueno, no vamos a opinar sobre No, la- tal cual. Es gente que va, llega al lugar, tienen que tener varias réplicas del mismo muñeco porque se Todo el encontraron tiempo con las esta rompen. situación que lo rompen. Capaz, no sé, leyendo la historia o lo que sea, se sienten interpelados o algo. Dicen que Y lo odian bueno. mucho más porque mataba a niños. Sí, es O que sea, es creo que imperdonable todos los eso. asesinos son odiados, obviamente, pero los niños siento que también a la gente le pega muy de... Y son, es sí, gente- son criaturas que son es inocentes. completamente. Defensas también, o sea, Claro, es no un ser tenía. que no se puede, o sea, la nenita de que tenía meses. Sí, de las primeras víctimas Sí, de él. sí, no, o sea, no se pueden defender. No. Es una nena de Locura. 3 años. Acá preguntan en el chat a qué edad había muerto. 48 A sus años. 48 años, sí. Falleció en 1944, el 15 de noviembre de 1944. en el 15 penal. días después de su Cumpleaños. Es bastante macabro, la verdad, toda la historia. Bueno, como decía antes, marcó la historia argentina. Fue un precedente total acá a nivel nacional, a nivel internacional y demás. Pero también nos interesa saber qué opinan ustedes de este caso. A ver, los esperamos. ¿Qué opinan sobre el tema, sobre los asesinatos? Si lo conocían. Si lo conocían. ¿Dijeron si no lo algo sobre conocían. eso? Bueno, sí, acá Hay mucha gente que no lo conocía, tipo, decía el caso, lo conocía mucho de nombre. Es lo Sí. que dije yo al principio, El como petiso que es del muy escudo. conocido porque bueno, Es el renombre total, el Sí, petiso sí. orejudo. O sea, vos decís criminal argentino y lo primero que se te viene a la cabeza es el petiso orejudo o el ángel, uno de esos dos, que son como los dos más grandes. Entonces, nada, que conocían. Después hay varios que mientras ustedes iban contando, tipo los casos y todo eso, se iban acordando, iban diciendo, yo lo escuché, sí, no sé qué. Es como que iban cayendo y bueno, nada. Después ahora dicen, zarpado un psicópata. Yo no lo conocía de nada, solo de nombre, y que estuvo en la cárcel del fin del mundo. O sea, eso también creo que era un dato tipo también muy siento conocido. que se conoce mucho porque, no sé si lo dije antes, pero Marley fue a por el mundo a Ushuaia con Liz Tagliani y visitaron esta cárcel y nada, siento que por el mundo lo veía mucha gente también Sí. y como que era muy conocido en ese Claro. momento. Sí, Entonces total. fueron y mostraron el muñeco, hablaron un poco sobre la historia, mostraron tipo la celda en la que él estaba y Ujú. las fotos que están en la celda de las víctimas de él con la soga y es como que fue visto, creo. Totalmente, sí. Y aparte muy conocido por el nombre. Sí, y aparte, bueno, lo más curioso es que se puede visitar, ¿no? O sea, vos podés estar ahí. Yo me pregunto, me genera mucha intriga, ¿qué se debe sentir estar No, en la terrible. celda de Siento él, que ¿no? es muy, ¿viste las vibras del cementerio? Sí, O sea, siento que son el cementerio y la cárcel, siento que tienen vibras muy parecidas, porque por algo estás en la cárcel. Porque Sí. Muerto vamos a estar todos. sí. Pero, Lo que la pasa es que cárcel en una tiene cárcel, Me parece en un que se cementerio... siente peor porque Sí, en el hay cementerio un componente de enterradas, violencia que no claro, está- hay enterradas personas que somos vos y yo, ¿entendés? Pero en la cárcel hay asesinos, gente violenta y Claro. suceden crímenes ahí. O sea, Claro. yo creo que es algo un poco más cargado de negatividad. de negatividad. Y que digo, yo si fuese Ushuaia, no sé si iría a visitar ahí. yo creo que, no sé, me llamaría mucho la Yo atención. iría ir. por curiosidad de ver Claro. cómo me siento. Y aparte de ver en cómo el se lugar. siente, porque siento que son esos lugares, como acá está, ya sé que no tiene la misma vibra y no tiene un pedo que ver, pero está la casa de Ana Frank, Sí. Ah, que vos entras, y no fue acá, claramente, fue en Alemania, ya lo sabemos, Sí. pero sentís eso raro Sí. A mí me pasó eso en el que está en Libertador. en la ESMA. Ah, la ESMA. La Yo ESMA no también es pude entrar terrible. porque me largué a llorar. Mirá. O sea, no puedo entrar. la ESMA Sí, es sí, una sí. cosa. La ESMA, yo estuve presencialmente ahí y se siente, se me pone la piel de gallina ahora, es un escalofrío que te ¿Los recorre subieron toda a la los cuartos espalda. donde los tenían a ellos encerrados? Yo no, o sea, yo fui. Yo hice la visita guiada y Yo hice la te visita hacen guiada. meterte en el cuadrado donde los tenían las cosas. Es terrible. No, yo fui tipo a la visita guiada de la escuela y me acuerdo que fue. Yo pregunté, ¿vamos a entrar? Y me dijeron, no, no, te puedes quedar. Entramos. Lo primero que me dicen es, vamos a ir al sótano donde donde tenían a las embarazadas y a los bebés. Y yo sí. Claro. Es Y terrible. empecé a Aparte bajar, el me largué lugar, a llorar y subí, o sea, otra vez. Claro. el No sé. lugar está así tal cual. Había una parte que ahora ya no se visita más, pero había una parte que todavía la estaban investigando. No tiene un pedo que ver con lo que estamos hablando, ya Sí. volvemos. Pero había una parte de la ESMA que se seguía investigando hasta hace un par de años que todavía había sangre salpicada en las paredes. No. O sea, imagínate. Terrible. Pero bueno, Terrible. volviendo al... Acá,
nada, acá hay gente respondiendo la pregunta. A ver, Que gente. decían, me parece buenísimo poder visitar esas cosas, porque una cosa es que te lo cuenten Pero otra cosa y es otra vivirla, verlo tipo en ir. persona. Dice, yo reiría, y ahí dijo, yo cuando fui a la ESMA estaba cerrada. O sea, pero eso también es re loco, ¿no? Cómo podés, tipo, vos visitar y tal vez meterte más Y en la que fue historia real. estando ahí. O sea, porque hay mucha gente, por decías con el colegio, hay muchos boludos que no, están tipo, bueno, van y boludean. Que bueno, tenés la edad, qué sé yo, ponele. Pero si vos elegís ir a un lugar y sabés la historia y tenés eso, es como, es lo mismo también siento los campos de concentración en Alemania. Real. Todo Claro. por allá, o sea, debe tener todo, o sea, estar donde estuvo esa gente, lo mismo acá. O sea, pasa que bueno, en el campo de concentración ponele, sufría mucho la gente que estaba ahí, acá, era un hijo de puta, que por algo estaba también ahí. Pero se debe sentir toda esa vida oscura, fea, eso que te recorre el cuerpo y es algo raro. Sí, se Para mí es buenísimo que se pueda visitar esos lugares y que tengas eso, tipo, como que te pegue la realidad de lo que pasaba. Yo creo que en lugares así con una alta carga de violencia en el pasado queda una huella que no se puede borrar, queda algo que está ahí, incluso al día de hoy. Por eso hablábamos lo de las cárceles, ¿no? Puntualmente en esta, que es la cárcel del fin del mundo, un lugar en el que había mucha violencia, prácticamente sin igual en el país, es probablemente la peor cárcel que había acá, y el grado de violencia, el grado de agresión que había ahí adentro, para mí marcó ese lugar, sobre todo estando el Petiso del Judo ahí, por el resto de su historia, hasta que bueno, eventualmente cerró a Si los no- pocos años y bueno. Si no tengo mal entendido, había mucha gente también que se colgaba, porque había 2 pisos en la cárcel. Sí, Mucha gente se tiraba del primer piso para abajo y colgaban tipo entre las 2 calderas, que eran la parte principal de la, Claro. de la cárcel. Y nada, también mucha gente se mató ahí, entonces como todo... es Muy todo tenebroso, oscuro. muy es todo muy macabro oscuro. todo. sí, Sí, o no. sea, hay muchos asesinatos, Top lugares suicidios, para violaciones y Aparte de eso, y las agresión. violaciones, cómo Terrible. se pegaban, es un lugar muy... Terrible. Yo tengo una pregunta. Sí. A ver, Tengo una pregunta para hacerles con base a la conclusión de todo esto. ¿Ustedes qué piensan, tipo, del Petizo? Si fue algo con lo que ella nació, esta cosa de el placer al matar o al fuego, qué sé yo, o si fue algo también que fue aprendiendo por parte de su familia, de todo lo que sufrió, de todo el no cariño que tenía, de toda la violencia que llevaba encima, o si era algo ya de él, tipo de que ya vino así. siento que como decíamos antes, creo que los 3 opinamos lo mismo igual, si no, tienen su... Sí, obviamente esto es un tema de opinión. Es como que pueden opinar lo nació que quieran. con, o sea, siento que nacen con eso, pero la forma que tenés vos de vida y cómo te maltratan, o sea, depende de la infancia también que tenés, que es muy importante en la gente, también siento que te despierta un lado Lo más... empeora. Para mí Claro. es un mix de las dos cosas. Claro, es como que nacés y aparte tu vida, como que si no vas encaminado o no tenés la ayuda que necesitas, que ponerle hoy en día, siento que hay mucho más ayuda que antes no había, pero igual terminás siendo psicópata igual, es como que lo empeoró todo, en este caso en particular, como que ya nació, aparte se dice que nació con problemas en la cabeza, o Tal sea cual. que Sí, o Para sea, mí estamos es un hablando... 70-30 igual. Sí. O sea, para mí es mucho más de Nacés nacer con con eso. eso y Sí. el 30% de que lo empeora. Sí, sí. Para mí, o sea, es una mezcla de las dos cosas. De hecho, lo analizaron con el sistema de análisis de asesinos seriales que se estableció en 1970 y a él lo catalogan como un asesino mixto. Hay básicamente dos grupos grandes de asesinos en serie en general, que son los que meditan las cosas y los que no las meditan. Y a él lo catalogan como una unión Un mix. entre esos dos mundos, justamente porque tenía cosas que estaban premeditadas y otras cosas que surgían por la euforia que tenía en el es momento. que él era sentía muy en el del momento, o sea, y más cuando lo soltaban de estos reformatorios en los que me lo metían, Claro. era como que quería hacer todo junto, prendía Claro. fuego, mataba, atacaba, iba, venía. Entonces, Era como que necesitaba también el cuerpo, como que siento que te pide que lo hagas. de la O sea, misma de manera la locura. que tenía este cuadro de asesino mixto, para mí también es una mezcla, como para mí, lo que dijo Mar es muy acertado bajo mi punto de vista, que es un 70% de la carga que él ya tenía, que él traía esta psicopatía que, bueno, era inherente a él y obviamente, bueno, a la enfermedad de su padre, pero además las golpizas tuvieron algo que ver, evidentemente. Sí, bueno, acá el chat está un poco dividido. Hay gente que dice que el loco nace loco y hay otra gente que dice que
no fue de nacimiento, sino por lo que le fue pasando, como que se rompió psicológicamente a un punto tan grande, como que lo destruyó y empezó a ser así. Claro. Está como dividida esos dos bandos. Y claro, bueno, esa justamente es lo divertido de esto, ¿no? Y también a mí me intriga y quiero que toda la gente que está viendo esto en YouTube deje sus comentarios, también los vamos a estar leyendo a todos. Sí, obviamente en Kik también. Síganos, por favor. Síganos en Kik, que estamos ahí a punto de llegar a los 75 seguidores. Que nada, eso nos va a permitir ser afiliados. Así que nada, les pedimos ayuda con eso, por favor. Si nos pueden tirar ahí un follow en Kik. Si no, no hacemos más casos. Sería un golazo, si no hacemos más casos. Pero bueno, nos gustaría también leerlos en los comentarios de YouTube, a ver qué opinan, qué dicen, qué opinan del caso. ¿Irían, no irían al museo? Lo dejamos a su criterio en los comentarios. Yo quiero saber algo también. Quiero que después comenten en el video qué caso quieren que veamos. O sea, que digamos, Si qué caso les gustaría que... Un caso puntual, pueden dejarlo en los comentarios. Todo lo que dicen va a ser anotado para hacerlo. Tal cual, tal cual. Estamos abiertos a escucharlos y a contarles los casos que ustedes más quieran. Pero bueno, por hoy esto es todo. Esto fue Pasame la Lupa. Nos vemos el viernes con Voces en Foco de 16 a 18 en Kik y en YouTube en nuestro canal de Voces en Foco. Nos vemos, gente. Chao.